Buen día, profe. Nosotros venimos a exponer nuestro proyecto. Es de unas torres. Se llama Residencial Zoom 118. Bueno, primero vamos a empezar con la introducción. La introducción es la problemática de no una buena planificación del proyecto y que surge la necesidad de conservar el medio ambiente. Este proyecto se encuentra ubicado en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén. Esta construcción surge de organizar formalmente un interior las empresas de las entidades, incluso las pequeñas unidades productivas y el proceso de planificación ambiental de los proyectos. El proyecto exactamente, la dirección es carrera 11D 118A 08. Consta de una torre de 5 pisos, 16 apartamentos, terraza, barbecue y un sótano. Aquí en la imagen pues podemos ver bien el proyecto. Podemos seguir, por favor. Esta es localización del proyecto, el plano catastral donde se ve ubicado el proyecto. Baje, por favor. Y aquí podemos ver cada una de las áreas de esta construcción. Bueno, dando paso a los usos que se le van a dar al proyecto como tal, son las viviendas multifamiliares, la cual consta de apartamentos que tendrá lugar de 5 plantas, en el cual cada uno va a tener una capacidad de 4 apartamentos y va a estar conformado por unos apartamentos. Bueno, dando paso a la población, eh, es una localidad en la cual se encuentra en estratos del 4 al 6 y tiene una población de 441.000 habitantes, lo cual corresponde a un 6.5% del total de Bogotá. Cabe resaltar que de esta población que tiene, el 40.4% son personas jóvenes y que el género que más predomina es el femenino con un 55.5%. Otros datos que tiene la localidad es que se encuentra en el norte de Bogotá, cuenta con 6.531 hectáreas, 156 barrios. En cuanto a los estratos, como lo he dicho en un inicio, predomina el 4, el 5 y el 6, en el cual el 4 tiene el mayor porcentaje con un 32.3% de la población total. ¿Puede bajar, por favor? Al impacto social, del cual se habla que en los últimos años pues ha venido creciendo de forma exponencial la población y esto ha provocado crear planes para venir demoliendo unas o más edificaciones pequeñas con el fin de dar paso a unas de mayor envergadura y tener una ciudad más sostenible.
Bueno, continuando, en la localidad tenemos unas zonas protegidas. Tenemos, por ejemplo, el Bosque Oriental de Bogotá, que está ubicado en los cerros orientales. Tenemos el Cerro de Torca. Tenemos el Humedal de Torca, que está en el costado oriental de la autopista norte con calle 209. Pasando a los factores abióticos, debemos decir que los cerros orientales son la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá, puesto que abarca una gran parte. También los cerros son el camino principal por donde llega el agua que consumen los bogotanos y en los que prospera la flora y la fauna. Tenemos también las condiciones climatológicas generales. En Usaquén, normalmente, pues con el clima de Bogotá se sabe que es muy variable. Tenemos desde 7 grados centígrados a 19 grados centígrados y se ven, aunque rara vez, 3 grados centígrados. Normalmente cuando hace mucho calor alcanzan los 21 grados centígrados. También en ocasiones se ven lluvias torrenciales acompañadas de granizo. Tenemos fenómenos del niño y la niña y el clima de Bogotá pues generalmente es muy impredecible. Lo siguiente, vamos a ver el tema de la precipitación, donde con la gráfica ya podemos observar que Bogotá tiene una precipitación muy alta de lluvias. Con base a esto, los promedios anuales en Bogotá están muy cercanos a los 1000 mililitros anuales y cerca de un 45% de las estaciones evaluadas están por encima de este valor medio, con un porcentaje de 55%. Entonces podemos ver que toda la ciudad tiene muchas lluvias durante el año. Por la parte de los residuos, pues la alcaldía de Bogotá y la alcaldía de Usaquén tienen un buen manejo de estos residuos sólidos y la separación de los mismos. Prestan un servicio de aseo y y recogen todos los residuos orgánicos y se los llevan a la planta de tratamiento de compostaje ubicada en la localidad de Usaquén. O sea que para la recolección de estos residuos sería muy fácil para la alcaldía y para nosotros poder manejar este tema ambiental. El siguiente tema es la cultura. En Usaquén, pues depende que es una zona muy grande donde están parques, diferentes parques, estaciones. Se puede ver muchas personas en esta localidad y pues obviamente donde vamos a ubicar el proyecto es una zona muy residencial donde pues no hay mucha naturaleza. Bueno, siguiendo con la calidad del aire, pues para este nos fuimos a la plataforma del IVOCA y encontramos que la localidad tiene un aire favorable. Pues esto en parte se debe a que está ubicado cerca de los cerros orientales y la fauna le favorece demasiado para la limpieza de este aire. Baje, por favor. Baje, baje. Siga bajando. Bueno, la entidad promotora, como ya lo ha dicho mi compañero anteriormente, es ZUM. Es una constructora que tiene aproximadamente 10 años en actividad y la página web se encuentra con una experiencia de más de 50.000 metros cuadrados en diseños. Baje, por favor. Bueno, para el sistema constructivo que se va a usar es aporticado. Este va a consta de columnas y vigas inclinadas, las cuales forman un ángulo de 90 grados, una con la otra, teniendo como base el fondo.
Bueno, siguiendo con la matriz DOFA, pasamos a las partes de las debilidades, en las cuales identificamos como las principales, que son como la informalidad del desarrollo de la actividad constructiva y que va como de la mano con el incumplimiento de los marcos normativos debido al costo que genera la legalidad. Está también la ineficiencia en desarrollo técnico durante la ejecución del proyecto. Y por otro lado, como dando paso también de lo de incumplimiento, la falta de calidad de productos, servicios y proyectos. Digamos que ya otra de las debilidades que pudimos identificar fue la falta de experiencia en el mercado o falta de organización de las empresas. Bueno, siguiendo con las oportunidades podemos observar la utilización de mano de obra de equipos locales, liderar procesos de transformación, que sean tecnología, impulsar nuevas formas de vinculación laboral, incursionar en nuevos mercados, mercados que estén en crecimiento, mayor comercio en el sector y una reactivación al sector de la construcción y un convenio con los proveedores que vayamos a manejar para la obra. Ok, para el tema de las amenazas, voy a nombrar 5 amenazas importantes para este proyecto. Una es la falta de profesionalismo en el sector de la construcción, ocasionando tal vez procesos constructivos deficientes. Ingreso de nuevos competidores en el sector, pues la constructora construye para vender y al tener más competidores, pues empieza a ser una amenaza en cuanto a la utilidad que deja el proyecto. El otro es delincuencia por el robo de recursos, materiales, insumos. Otra amenaza tenemos el impacto ambiental generado por la actividad, puesto que esto es construcción, emana residuos de construcción y genera un impacto ambiental considerable que hay que empezar a mitigar. Otra amenaza es la variación de precio de los materiales de la construcción, lo cual ocasiona un incremento al presupuesto y tal vez un riesgo en las utilidades del proyecto y de la empresa como tal. Seguimos con la parte Seguimos con la parte de las fortalezas, donde aquí hacemos un planteamiento de estrategias que permitan minimizar el impacto negativo de los riesgos que acabamos de nombrar. Y pues comenzamos con el tema de las fortalezas que se convierten en oportunidades. Nosotros podemos decir que se puede haber un crecimiento económico en el sector, un personal más capacitado en el momento de la construcción, un tiempo eficiente y una información detallada de los planos. Bueno, dando paso al segundo cuadro, debilidades en oportunidades, en este caso, pues, ya que si se carece del conocimiento de la norma, sería un buen parte dar conocimiento de esta y sus procesos constructivos. La otra es una capacitación y experiencia en el proceso técnico, el mejoramiento en producto nacional y servicios, en la actualización en diferentes mercados y una mejor planificación de las actividades. Ok, la siguiente parte vemos lo que son las debilidades que se pueden convertir en amenazas. Por ejemplo, sanciones por incumplimiento normativo que a su vez conlleva construcciones deficientes y obviamente pues la penalización por no cumplir las normas. También tenemos la construcción deteriorada a temprana edad por la calidad de los materiales. Vemos que si no se aplican los materiales de acuerdo a los diseños iniciales, vamos a tener construcciones eh, deterioradas. Accidentes laborales por no seguir todos los mecanismos de prevención en la obra, toda la parte de seguridad y demás para cada persona. Desperdicios del presupuesto de la obra. Ese desperdicio del presupuesto hace referencia a comprar, digamos que materiales innecesarios, mano de obra innecesaria, lo cual no se pensó desde el inicio
y se está pues malgastando el dinero. Y tenemos también una habilidad que se convierte en amenaza, que es la pérdida de utilidad y entorpecimiento en las labores, volviendo al tema de la utilidad del proyecto y de la construcción. Siguiendo en la parte de abajo, podemos observar el listado preliminar de los riesgos que afectarán el proyecto por cada una de sus etapas. La primera etapa es la planificación, donde podemos tener estos tres tipos de riesgos. El primero está en no socializar con el personal de subcontratistas para que realicen las actividades con armonía, o sea, que no se comunique uno con las personas que nos van a ayudar a la realización del proyecto. Eh, También tenemos el riesgo de los taladros y maquinaria con decibeles altos. Y por último, en esta etapa, la nómina sin organizar y carente de pagos básicos. Ya más adelante vamos a poder observar qué tipo de riesgo, o sea, qué nivel de riesgo es cada uno de los que vamos a nombrar a continuación. Bueno, siguiendo con esta tabla, pues en la etapa de diseño también, digamos que pusimos otros tres riesgos que se pueden tener, en cual uno de ellos es la falta de claridad de los detalles y en las entregas de planos. Otro puede ser los errores de cálculo y por último el no conocimiento de la norma. Ok, y por último tenemos la etapa de operación y mantenimiento, donde en esta etapa vemos los siguientes riesgos. Uno es la falta de comunicación entre el personal. Esa falta de comunicación pueden haber malentendidos. Esto es un riesgo tolerable para nuestro proyecto, ya que se puede pues, minimizar esa comunicación. Tenemos accidentes por maquinaria deficiente. Esto es un riesgo trivial. Hace parte también de la zona de seguridad. Y tenemos falta de seguridad de trabajo en alturas, importante. Eso es un riesgo ergonómico también, un riesgo trivial nos está dando en el proyecto. Tenemos accidentes por quemaduras por deficiencia en maquinaria de soldadura. Importante pues tenerlo presente. Es un riesgo trivial en nuestro proyecto y el problema asociado pues es físico-químico. Listo, continuamos con la parte normativa. Entonces tenemos, por ejemplo, la parte de la modificación de la licencia de construcción del proyecto, que fue la 14-3-0281. Esta fue expedida por la Curaduría Urbana número 3 y mediante esta modificación a la licencia de construcción se aprueba la construcción del proyecto como tal, cumpliendo pues todo el marco normativo. Para ese entonces, el POT o Plan de Ordenamiento Territorial que regía estaba en el decreto, según el decreto 190 del año 2014. La UPZ o la Unidad de Planeamiento Zonal donde se encuentra el proyecto es el 16. Este proyecto es para una área, una actividad residencial, como habíamos mencionado, es apartamentos, y el uso como tal es una vivienda multifamiliar no bis. Continuamos con la normativa ambiental. Dentro de la normativa ambiental voy a permitirme mencionar cinco partes. Tenemos la primera, que es la Ley 23 del 73. Esta trata de los principios fundamentales sobre la prevención y control de la contaminación del aire, del agua y del suelo. Importante nuestro proyecto porque nos ayuda, por ejemplo, a mitigar las emisiones de humo por maquinaria, eh, y pues se puede medir esa cantidad de humo. También se ve afectada el agua revolviendo químicos de la obra, entonces es importante también
esa disposición final del agua que sea revuelta con químicos. Tenemos también el decreto 3450 del 12 de septiembre del 2008, proferido por el presidente de la República de Colombia, por medio del cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Entonces, en el proyecto pues vemos también zonas donde tienen alumbrado, que es importante que se sepa utilizar, no dejar luces prendidas en áreas donde no se están realizando actividades o herramientas en uso sin tener una actividad específica. Tenemos, por ejemplo, el decreto número 586 del 29 de diciembre del 2015. Este lo hizo, lo profirió la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en este se adapta el modelo eficiente y sostenible de los residuos de construcción y demolición. Entonces, todos los proyectos generalmente inician con una demolición para preparar un terreno. Esos residuos de construcción o RCD tienen pues, que saberse disponer de una manera correcta. Por ejemplo, las bolsas de cemento no pueden ir donde va el cartón. Esas bolsas de cemento se lavan y se envían a una empresa que haga la disposición final correcta. Tenemos, por ejemplo, el decreto 1753 de 1994. Este define la licencia ambiental, que es importante para los proyectos, y así corroborar y cumplir con todos los parámetros ambientales que rijan para ese estado y ese tipo de proyecto que hagamos. Ya para terminar el cuadro, tenemos, por ejemplo, la ley 491 del 99, que define el seguro ecológico de delitos contra recursos naturales y el ambiente, y se modifica el Código Penal. Entonces aquí ya en esta ley pues nos aclara y nos dictamina cuáles son las consecuencias de no cumplir con leyes ambientales. Entonces, pues es importante también tenerlo presente.
Bueno, para continuar con la matriz de riesgos, por ejemplo, hacia el final del cuadro podemos ver lo que es la falta de claridad en los detalles y en las entregas de los planos. Como medidas correctivas, Santiago, si me ayuda ahí con la hoja, en la tabla de riesgos, es una de las últimas. Tenemos realizar planos a detalle y socializarlos para tener plena claridad de las actividades siguiendo normas y obviamente los mismos planos. Importante también socializar los planos con anterioridad como medida de prevención de cada actividad plasmada en los planos con el fin de detectar posibles ambigüedades y por tercer paso también manejar las tecnologías para los planos en línea donde las actualizaciones son inmediatas y evita errores por planos. Entonces también está por ejemplo la metodología BIM. Listo. Y por último, no sé si se volvió la matriz un momentico para dar otro ejemplo y terminar. Están la mala manipulación con productos químicos. Eso tiene un porcentaje de 36, es muy importante. O sea, es un riesgo que toca tener en cuenta. Y para poder manejar este riesgo, la mala manipulación está un poco más abajo. Entonces, pues para mirar primero es que que el personal lleve un equipo adecuado, que sea gente con experiencia en el manejo de productos químicos. También podemos capacitar al personal en esta área para que vean la importancia de su proceso y que sepan que podrán causar algún accidente laboral si no se lleva un buen manejo de este proceso y y que la empresa tenga un área adecuada para este tipo de manipulación con todo el personal idóneo para el manejo de los químicos. Con esto ya pues podemos dar unos pequeños ejemplos de esta tabla de riesgos y podemos proseguir a la matriz de impacto ambiental. ¿Lo puede acercar un poco, por favor? Entonces, primero vamos a mirar también los tipos de riesgos de impacto ambiental en cada una de sus etapas. El primero sería la planificación. Una actividad que nosotros podemos ver en la planificación es la asignación de recursos con los que se va a hacer el proyecto. Y un aspecto ambiental de este mismo sería la generación de recursos aprovechables, donde en esta etapa podemos ver qué productos nos servirían después de que se haga el proyecto. Esto a la derecha, por favor. Podemos ver que se presenta de forma moderada en el proyecto y que es muy significativo, por lo que esto es un impacto de tipo positivo. Y con esto podemos evitar grandes desperdicios al final de la obra y una asignación adecuada de los recursos para utilizar a lo largo del proyecto. Eh, sí, claro. Bueno, para dar otro de los ejemplos, pues ya pasemos al proceso de diseño. Para este daré uno de los dos que tomamos, que es la generación de planos, el cual tendría un aspecto ambiental de generación de residuos aprovechables, también como lo dijo mi compañero en el anterior, pues ya que como es el uso de papel, se está generando un agotamiento de recursos naturales. Si bien hoy en día la mayoría se usa por internet, todavía se hace el uso de papel. Nos damos cuenta que es un riesgo bajo, por lo mismo que indicó que hoy en día se usa más el software. Y pues para esto la justificación es que la impresión de planos para rectificación en obra genera los residuos produciendo una contaminación. En el siguiente vamos a ver un riesgo en la etapa de la construcción. Un poco. De la construcción sería la, la demolición, donde este sería un impacto ambiental de generación de residuos de manejo especial, como serían los escombros. Esto generaría también una afectación a la flora y una destrucción y eliminación a las áreas de vegetación. Esto es un impacto negativo porque pues obviamente va a afectar toda la naturaleza y el suelo
y es de tipo alto y que es muy significativo. Entonces, demoler una construcción trae como consecuencia la generación de residuos pues, que afectan a la naturaleza y aparte también en algunos casos puede generar contaminación en el aire. Entonces, esto es im- uno de los riesgos más importantes en la etapa de la construcción. Bueno, dando otro de los ejemplos, esta vez en operación y mantenimiento, nos vamos con una actividad que es el mantenimiento de equipo de maquinaria, que este produce un aspecto ambiental que es la emisión atmosférica por plantas eléctricas, pues ya que es una contaminación que se produce por medio de esta maquinaria al ser usada. Para este nos damos cuenta que es un tipo de impacto negativo y que es alto y significativo. Pues cabe resaltar que el uso de maquinaria en mal estado produce grandes emisiones y esto contamina mucho el aire. Entonces lo mejor sería hacerles un buen mantenimiento. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, en el cual vamos a ver el plan de manejo ambiental. Y uno de los parámetros que quisimos utilizar en esta parte es el del agotamiento de los recursos naturales, donde evidenciamos que es en la parte administrativa principalmente, pero que es transversal a todas las dependencias de todas las empresas, no solamente en construcción. Entonces buscamos, digamos que unos apartados donde encontramos que un trabajador promedio de una oficina utilizaba 10.000 hojas de papel y que se crean 7.5 mil millones de documentos de papel. Se estima que el consumo promedio del papel de las empresas crece un 22% por año y aproximadamente la mitad del papel impreso en las oficinas termina en un cubo de basura. Entonces, pues aquí vemos en primera medida la problemática y la justificación del por qué utilizamos el tema del agotamiento de los recursos naturales. Ese primer punto, pues es la madera con la cual sacan el papel. Y esto, pues ocasiona un daño ambiental producido por producción, en el consumo del papel también y la producción del mismo, como tal, la maquinaria, todas, digamos, las empresas que también se dedican a transformar esa madera. Minimizarlo y revisar muy bien los archivos antes de imprimirlos, procurando no tomar notas en hojas, ya que esto se puede pues hacer mediante un tablero. Pues ahorita también se usa mucho el WhatsApp, que se hagan grupos, que se trate de migrar mucho hacia la parte digital, realizar una gestión de documentos mediante la cual se logre también pues minimizar ese uso. Como objetivo tenemos reducir el consumo de papel y por ende la producción del mismo, disminuyendo la tala de bosques, que a su vez se maltrata el hábitat de varias especies. Es pensar en la organización de empresas que se incentive el cuidado de los documentos que maneja el empleado. Es básicamente eso, no estar imprimiendo pues a todo momento. Como actividades tenemos la tala de árboles, que es la principal para sacar madera, el consumo de papel innecesario, generación de monóxido por tala de árboles con maquinaria, ya que pues, se utilizan motosierras, camiones, tractocamiones para el desplazamiento. Entonces hay harta maquinaria ahí que también genera monóxido. Alteración de los suelos también es otra actividad, que es por donde pasa pues principalmente la maquinaria. Entonces altera los suelos, los empieza a dejar infértiles, que eso es un impacto. Entonces también como impactos tenemos la reducción de la flora, en esta parte de los bosques, fragmentación de hábitats. Entonces estamos ya subdividiendo un hábitat principal. También tenemos el aumento de los desechos de papel sin reciclaje, pues que es una parte importante para tener presente. Contaminación del aire por el tema de la generación de monóxido, y en la alteración de los suelos también pues nos da como un impacto la tierra infértil, pues que ya se hace más difícil empezar a cultivar en ella o que esa tierra tenga sus cualidades iniciales. Acciones a desarrollar, entonces tenemos al talar los árboles se debe sembrar mínimo la misma cantidad de árboles talados con el fin de pues, dejar en óptimas condiciones o tratar de igualar las condiciones iniciales. Y no basta con sembrarlo, también es necesario realizar un plan de mantenimiento hasta garantizar el desarrollo de ese árbol, de ese arbusto, de esa planta que estamos dejando como
como medida o como acción a desarrollar. También se tiene para evitar y fragmentar un hábitat, se debe realizar un estudio de fauna que será afectada con las posibles intervenciones del desarrollo por ejemplo, en carreteras, en construcción en este caso, e implementar soluciones como pasos verticales que atraviesen la carretera y promuevan las especies del uso del hábitat. Esto es como la acción a desarrollar en la parte de la fragmentación de hábitats, donde podamos darle continuidad por medio de pasos verticales, que eso ya lo utilizan mucho en la parte de Europa. También tenemos que al hacer papel, el que se utiliza se debe concientizar del daño que se hace al medio ambiente. No basta solamente como con prohibir en las empresas, sino también concientizar, dar ejemplos claros y lograr entender el por qué es importante dejar de usarlo, reciclarlo y en su mayoría migrar a la parte digital. También tenemos maquinaria con mantenimientos al día y potencializar el uso de maquinaria eléctrica para disminuir emisiones. Entonces, todo lo que es a base de petróleo, pues genera dióxido de carbono, monóxido y otros cientos de partículas, las cuales pues van directamente a los pulmones, en el primer medida de las personas, de los animales, a afectar la planta, la flora, la fauna. Entonces, digamos que manteniendo al día la maquinaria, pues tratamos de que no se esfuercen y asimismo no consuman tanto combustible, o en su efecto, pues sería bueno empezar a revisar todo el tema de maquinaria eléctrica. Una vez terminado el tema de transporte de la madera, también es importante pues para esa parte de la tierra infértil, restaurar las zonas con capas de tierra negra que promuevan la generación de nueva flora, ¿sí? Pues si esa parte se utilizó como un camino provisional, es importante pues que se garantice que de nuevo se pueda producir y reproducir plantas. El momento de ejecución se define, por ejemplo, acciones propuestas como el uso continuo y al finalizar los proyectos para evitar cambios irreversibles en el medio ambiente. Entonces es importante no esperar a terminar las actividades, sino durante la ejecución, ir pues tratando zonas para no dejarlas por mucho tiempo. En lugares de ejecución, pues se va a hacer obviamente donde se extrae la madera para procesar el papel, bosques, también las industrias y empresas como consumidores finales, que es la parte donde se genera y finalmente se usa. Costos, pues tenemos, por ejemplo, soluciones de restauración de bosques que se describen la siembra de árboles con costos de, pues no sé, iniciamos con arbustos chiquitos desde 30.000 y ahí hacia arriba, partiendo en trasplantar especies de la región con un tiempo de vida pues ya estable. En las empresas se dan capacitaciones de reciclaje que no tienen un costo significativo y en pro que minimizar los gastos del papel. Como control y seguimiento, tenemos que, por ejemplo, para tratar árboles es la entidad ambiental que se debe estar presente en cada momento de la tala, donde se solicitan formatos específicos del permiso de la tala y las especies que talan. Entonces es importante también evitar ahí la parte como el profesionalismo y la ética de estas entidades. Y en las empresas para el reciclaje, el director de cada área debe garantizar que todos realicen las políticas establecidas con el fin de minimizar el consumo del papel y la migración a lo digital, que es lo más importante y a lo que pues esperamos llegarle a esto. Importante también en la gestión ambiental, pues básicamente es que todos tenemos una casa en común, que es el planeta Tierra, partiendo de ese bien común que tiene toda la humanidad sin importar países, ciudades y demás.
pues se trata de cuidarlo, se trata al generar nuevas viviendas en el proceso de construcción, pues no de generar como tal el medio ambiente, el aire, el agua, la energía. Entonces, para eso se hace también una gestión. Muchas gracias. Con esto concluimos, profe, nuestra exposición y le enviaremos el video. Gracias.